Universidad Nacional Abierta de Distancia, curso Arquitecturas de Tecnología de la Información y de la Solución realizado por Estilos arquitecturales. Los estilos arquitectónicos es un aspecto muy importante en arquitectura del software. Son los patrones tanto de diseño como de arquitectura. El diseño y la arquitectura los complementan los estilos arquitectónicos. El diseño y la arquitectura y los estilos arquitectónicos ambos se preocupan de los stakeholders. Los estilos favorecen al tratamiento estructural, la investigación, la teoría. Los patrones están más cerca del diseño, la práctica, el progreso, el código. Un estilo describe una clase de arquitectura o piezas de la misma. Los estilos se pueden reutilizar en situaciones semejantes en el futuro. Desde que surgió la arquitectura del software, se generalizó la arquitectura cliente-servidor. Posteriormente entró en auge las arquitecturas en capas y las basadas en componentes y más recientemente las basadas en recursos y servicios. Cada estilo describe una categoría de sistemas que incluye un conjunto de componentes, una base de datos o módulos de cómputo que realizan la función requerida por el sistema, un conjunto de conectores que permiten la comunicación, coordinación y cooperación entre los componentes, restricciones que definen cómo se integran los componentes para formar el sistema, modelos semánticos que permiten que un diseñador entienda las propiedades generales del sistema al analizar las propiedades conocidas de sus partes. No solo es cuestión clasificatoria, optar por una forma de arquitectura tiene un valor distintivo. Los estilos se manifiestan en la arquitectura teórica descriptiva. Los partidarios de los estilos se definen como arquitectos. Los que se agrupan en torno a patrones se confunden con ingenieros o diseñadores, incluso con programadores sistemáticos o analistas de software. Modelos semánticos que permiten que un diseñador entienda las propiedades generales del sistema al analizar las propiedades conocidas de sus partes. Ambos, con mayor o menor grado, participan abarcando la arquitectura del software. Los estilos se encuentran en el centro de la arquitectura, constituyen su esencia. Los patrones de arquitectura están claramente dentro de la disciplina, no así los patrones de diseño. Se establecen que una arquitectura se define mediante la afirmación: arquitectura del software es igual a elementos, forma y razón. Los elementos, dentro de los elementos tenemos el procesamiento que suministra la transformación de los datos. Datos contienen la información a procesar, la conexión, llamadas a procedimiento, mensajes, etc. La forma son las propiedades y relaciones entre los elementos. Forma, las propiedades y relaciones entre los elementos. La razón, motivación para la elección de elementos y sus formas. Por tanto, un estilo arquitectónico es una abstracción de tipos de elementos y aspectos formales a partir de arquitecturas específicas. Los estilos arquitectónicos también son un conjunto de reglas de diseño que identifican las clases de componentes y conectores que se pueden utilizar para componer el sistema o subsistema, junto con las restricciones locales o globales de la forma en que la composición se lleva a cabo. Los componentes son sistemas encapsulados, indicando la forma de empaquetado y la forma que interactúan con otros componentes. Los conectores son los procesos que interactúan por medio de protocolos de transferencia de mensajes o por flujo de datos, etc. El estilo arquitectónico es una descripción del patrón de los datos y la interacción de control entre los componentes, ligada a una descripción informal de los beneficios e inconvenientes del uso del estilo. Los estilos son entidades que ocurren en un nivel sumamente abstracto y puramente arquitectónico. Evolución. Inicialmente empezamos con estructurado, que la comunicación se limitaba a la aplicación. Orientado a objetos, que la comunicación también se limitaba a la aplicación y la base es las clases. Orientado a componentes, que la comunicación es entre aplicaciones. La base eran componentes formados por clases. Ahora hablamos de orientado a servicios, que la comunicación es entre empresas, la base son los servicios formados por componentes.
En cuanto a los estilos arquitectónicos, tenemos un catálogo de estilos, entre ellos la arquitectura centrada en datos, por ejemplo, la arquitectura de pizarra, el Data Warehouse, la arquitectura de flujo de datos, como ejemplo, tuberías y filtros, proceso secuencial en lotes, la arquitectura de llamada y retorno, llamadas a procedimientos remotos, modelo vista controlador, arquitecturas orientadas a objetos, arquitecturas orientadas a aspectos, arquitecturas orientadas a servicios OSOA y arquitecturas estratificadas. La arquitectura centrada en datos se fundamenta en el almacenamiento de datos, archivos o bases de datos al que acceden otros componentes que realizan acciones sobre los datos. El cliente accede al repositorio central. Un repositorio pasivo es el software cliente, accede a los datos independientemente de los cambios de los datos o de las acciones del software de otro cliente. El repositorio pizarrón envía notificaciones a los clientes cuando los datos de su interés cambian, siendo por tanto un ente activo. La arquitectura en pizarra. Varios sistemas especializados pueden reunir sus conocimientos para construir una posible solución parcial o aproximada. La idea detrás de la arquitectura en pizarra es una colección de programas independientes que trabajan conjuntamente en una estructura de datos común. Cada programa especializado trabaja para la solución de una parte específica de la tarea general y todos los programas trabajan juntos en la solución total. Fuente de conocimiento. Es un componente que se añade a la solución del problema. Puede ser cualquier cosa que se lee de un cierto nivel de pizarra y propone una modificación a los componentes de la pizarra. La pizarra es la estructura de datos común de las fuentes de conocimiento. Es capaz de representar a todos los estados de algún espacio del problema. Contiene varios niveles de descripción con respecto al espacio del problema. El intérprete de comandos de control determina qué fuente de conocimiento tiene la oportunidad de cambiar la pizarra. En cada ejecución identifica los cambios a la pizarra, activa las fuentes de conocimiento apropiadas, selecciona una de estas y la ejecuta. Tuberías y filtros. Una tubería pipeline es una arquitectura que conecta componentes computacionales, filtros a través de los conectores pipes, y las comunicaciones se ejecutan como un flujo. Los filtros no necesariamente realizan únicamente tareas de filtrado, sino que ejecutan formas variables de transformación. Está diseñado para esperar la entrada de datos con cierta forma y producir su salida al siguiente filtro de una forma específica. No es necesario que el filtro conozca el funcionamiento de los filtros vecinos. La aplicación típica es un procedimiento clásico de datos. El cliente hace un requerimiento, el requerimiento se valida, un web service toma el objeto de la base de datos, este objeto se convierte en HTML, se efectúa la representación en pantalla. Este estilo se podría usar cuando se puede especificar la secuencia de un número conocido de pasos, no se requiere esperar la respuesta sincrónica de cada paso. Se busca que todos los componentes de abajo sean capaces de inspeccionar y actuar sobre los datos que vienen de arriba, no viceversa. Las ventajas. Simple de entender e implementar, facilidad de mantenimiento y mejora, facilidad de diagnóstico, fuerza a un procesamiento secuencial, la ejecución es concurrente. Desventajas. Demasiado simplista, no maneja condicionales, bucles y otras lógicas de control de flujo, no apto para situaciones interactivas, problemas de rendimiento, los datos no se transmiten de forma completa. Estilo secuencial por lotes, batch sequential. Los componentes son programas independientes. El supuesto es que cada paso se ejecuta hasta completarse antes que se inicie el paso siguiente. Con esta arquitectura se obtiene una estructura de programa que resulta relativamente fácil de modificar y cambiar de tamaño. Existen dos estilos. La arquitectura de programa principal o subprograma.
Esta estructura de programa clásica separa la función en una jerarquía de control donde un programa principal invoca a varios componentes de programa que a su vez pueden invocar a otros componentes. La llamada procedimiento convencional es una llamada en el mismo sistema en el que se invoca y se llama a un procedimiento local. La programación procedimental procede a la programación orientada a objetos. La arquitectura de programa principal o subprograma es un procedimiento o función en una estructura de control que proporciona la abstracción a una acción. La acción de una función se invoca a través de una llamada función. Para usar diferentes variables, una llamada función debe tener argumentos. El valor o referencia de cada argumento se pasa a la función. La arquitectura de llamada a procedimiento remoto. Los componentes de una arquitectura de programa principal subprograma se distribuyen entre varios computadores de una red. El objetivo del RPC es extender a los sistemas distribuidos el mecanismo de llamadas a procedimientos y subrutinas de los lenguajes de programación. El RPC está basado en el modelo cliente-servidor. El RPC permite que un proceso localizado en una máquina pueda ejecutar código localizado en otra máquina remota sin preocuparse por la comunicación entre ambas. En el modelo de llamada a procedimiento remoto, un proceso realiza una llamada a procedimiento de otro proceso que posiblemente esté localizado remotamente. Los datos se pasan a través de argumentos. Cuando un proceso recibe una llamada, se ejecuta la acción codificada en el procedimiento. Se notifica la finalización de la llamada al proceso que invoca. La arquitectura de llamada a procedimiento remoto también, si existe un valor de retorno, se envía desde el proceso invocado. En RPC, todos los parámetros que se utilicen en las llamadas han de ser pasados por valor y no por referencia, ya que ambos procedimientos se ejecutan en espacios de memoria diferentes. Para que estos parámetros puedan ser enviados a través de la red, es necesario que sean serializables, es decir, convertibles en una corriente de bytes. Las arquitecturas orientadas a objetos son los componentes de un sistema que encapsulan los datos y las operaciones que deben aplicarse para manipular los datos. La comunicación y coordinación entre los componentes se consigue mediante el paso de mensajes. Los componentes de este estilo son los objetos o más bien instancias de los tipos de datos abstractos. Los objetos representan una clase de componentes llamados managers, debido a que son responsables de preservar la integridad de su propia representación. Los componentes del estilo se basan en principios de orientado a objetos como son el encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Son asimismo las unidades de modelado, diseño e implementación, y los objetos y sus iteraciones son el centro de las incumbencias en el diseño de la arquitectura y en la estructura de la aplicación. Las interfaces están separadas por las implementaciones en general. La distribución de objetos es transparente y no importa si los objetos son locales o remotos. Restricciones. Una interfaz puede ser implementada por múltiples clases. Los componentes y objetos interactúan a través de invocaciones de funciones y procedimientos. Hay muchas variantes del estilo. Algunos sistemas, por ejemplo, admiten que los objetos sean tareas concurrentes. Otros permiten que los objetos posean múltiples interfaces. Arquitectura en capas. Hay varias capas definidas, cada una de ellas realiza operaciones que se acercan progresivamente al conjunto de instrucciones la máquina. En la capa externa, los componentes sirven a las operaciones de interfaz del usuario. En la capa interna, los componentes sirven como interfaz con el sistema operativo. Las capas intermedias proporcionan servicios de utilería y de software de aplicaciones. Las ventajas de esta arquitectura en capas es que facilita la descomposición del problema en varios niveles de abstracción, soporta fácilmente la evolución del sistema, los cambios solo afectan a las capas vecinas, se pueden cambiar las implementaciones respetando las interfaces con las capas adyacentes. Conclusión. Los estilos han llegado a la arquitectura de software en el desarrollo de los lenguajes específicos de descripción arquitectónica, como en los lenguajes más amplios de modelado, así como en las recomendaciones envolventes de la IEEE. Tanto en los modelos de referencia estructurales como en las metodologías diacrónicas, los estilos ocupan un lugar decididamente más abstracto y un nicho temporal anterior al diseño orientado a patrones.
Este es un campo por ahora amorfo, desestructurado, al cual los estilos bien podrían aportarle en retribución por las ideas de reutilización un indicador sobre cómo conseguir alguna vez la taxonomía de los ordenamientos y los modelos que a todas luces se están necesitando. Muchas gracias, hasta la próxima.